Talento ICAI, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería. Hola, soy Andrea Sanz y este es el programa Talento ICAI, un espacio dedicado al colectivo de ingenieros ICAI que realizamos desde la asociación para mostrar el impacto y los retos a los que se enfrenta la ingeniería. Regresamos en Talento ICAI para hablar con otro perfil dentro de los ingenieros de nuestro colectivo. Y es que José Javier González Ortiz, ingeniero de telecomunicaciones del ICAI, acaba de recibir de la mano de nuestra asociación el premio a la innovación industrial por su proyecto fin de carrera Estandarización de métodos de podado en redes neuronales. Pero no es el único premio que ha recibido. También recibió el premio La Caixa Foundation Fellowship 2018 y el Qualcomm Innovation Fellowship 2018, entre otros reconocimientos como estudiante. En la actualidad se encuentra en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, conocido como MIT, donde ha trabajado en este proyecto y se encuentra haciendo su tesis doctoral. Con este prometedor comienzo de carrera queríamos entrevistarle en este espacio para que nos explicara en qué consiste este proyecto y cuáles son sus planes de futuro. En primer lugar, enhorabuena por el premio y gracias por participar en Talento ICAI. Muchas gracias. Un placer estar aquí para hablar del proyecto. Bueno, la asociación, como decíamos, te ha otorgado el premio a la innovación industrial por el proyecto Estandarización de los métodos de podado en redes neuronales, destacando la innovación de la idea y que se haya desarrollado de manera práctica, creando una herramienta muy valiosa. ¿En qué consiste este proyecto? Pues, como comentas, ¿no? El proyecto está relacionado con la estandarización de métodos de podados de redes neuronales y para dar un poco de contexto, ¿no? Aquí el principal protagonista del proyecto realmente son las redes neuronales, son estos modelos, ¿no? De aprendizaje automáticos, a los cuales pues, se le da una gran cantidad de datos de entradas y una cantidad de objetivos y se entrenan, ¿no? Para que aprendan una función que vaya de los unos a los otros. La verdad que a día de hoy en el ámbito, ¿no? del aprendizaje automático, el machine learning, se han vuelto un modelo muy, muy importante, ya que los últimos 5 o 10 años han sido una herramienta clave para poder resolver toda una serie de problemas, sobre todo con datos más complejos, como pueden ser imágenes o procesado de texto. El problema es que estos modelos suelen ser modelos muy grandes, requieren muchísimos parámetros y a día de hoy la gran parte del entrenamiento de estas redes hace falta de aceleradores hardware. Y por ello surge la necesidad, ¿no? De utilizar estrategias, ¿no? Para poder reducir las necesidades computacionales. Una de las estrategias que han sido bastante populares en los últimos 2 o 3 años han sido los métodos de poda, donde se cogen estos modelos, ¿no? Se entrenan utilizando todos los parámetros que hagan falta y una vez que se tiene ya el modelo final, realmente se analiza de esos parámetros cuáles son los más importantes y cuáles se podrían eliminar manteniendo pues una cantidad manteniendo, ¿no? El rendimiento de la red. Nosotros lo que vimos es que si bien había mucho interés y había la verdad que distintas publicaciones utilizando distintas heurísticas, ¿no? Para poder escoger qué parámetros preservar y cuáles descartar, no había realmente, era muy difícil poder realizar una comparación justa, ¿no? Entre estos distintos modelos, ya que no solo había un problema a la hora de tener distintos conjuntos de datos o distintos modelos, ¿no? De red neuronal, sino que a veces incluso teniendo el mismo modelo y el mismo conjunto de datos, no era claro si era mejor un modelo que se quedaba pues con la mitad de los parámetros y solo perdía a lo mejor un 2%, o uno que se quedaba con un cuarto pero perdía un 6%, ¿no? Era muy difícil de comparar. Entonces la idea era escribir, ¿no? Esta herramienta para poder facilitar la evaluación estandarizada de estos métodos. Con este proyecto has creado, como decíamos, una herramienta, el ShrinkBench, que es como una biblioteca de Python diseñada para facilitar un poco la evaluación de los métodos de poda de redes neuronales. ¿Qué has conseguido con esta herramienta y qué se puede llegar a conseguir con ella? Pues sí, gran parte la verdad que del proyecto no era solo el escribir, ¿no? Esta herramienta que facilite, ¿no? a los investigadores comparar los distintos métodos, sino era también demostrar que no es solo un problema de comparación, no es un problema de agregar los datos y compararlos, es un problema de rigor científico. Es el hecho de si no se comparan estas redes neuronales utilizando las mismas condiciones, se pueden llegar a
a resultados incorrectos, ¿no? A conclusiones incorrectas. Y esto realmente es la parte, ¿no? Que tenemos como resultados, y es utilizando esta herramienta e implementando una serie de heurísticas bastante comunes de redes neuronales, o de podado, ¿no? De redes neuronales, pudimos ver que había una serie de problemas. Uno de los más obvios era que, dependiendo, ¿no? del modelo de red neuronal que se utilizara, ciertos métodos de poda eran más eficientes en unos que en otros. Entonces, realmente no era justo utilizar solo un modelo para realizar la evaluación. Vimos también un resultado bastante interesante, es que en las publicaciones que había hasta el momento había un gran énfasis en reducir al máximo la cantidad de parámetros, ya que se asociaba a él, si hay menos parámetros va a haber menos computación. Y si bien esto es cierto en algunos modelos, los modelos más comunes a día de hoy para procesado de imágenes, como son las redes neuronales convolucionales, esto no es cierto, y dependiendo de dónde se encuentre el parámetro en la red, la cantidad de operaciones que va a realizar es distinto. Entonces, veíamos que si el objetivo realmente es realizar la mínima cantidad de computación posible, a veces era más eficiente tener un modelo más grande que un modelo más pequeño. Por tanto, la herramienta esta que desarrollamos no solamente evalúa el tamaño, ¿no? del modelo final, sino que evalúa también cuál es la capacidad computacional que requiere. Pero además has decidido hacerlo con código abierto, algo que también se ha valorado en gran medida a la hora de escoger tu proyecto por la importancia que se le da a la ingeniería con propósito desde la asociación. ¿Por qué decidiste hacerlo así? Sí, pues la verdad que el objetivo, ¿no? de esta herramienta, por un lado, era el hacer que no ponerla a disposición de la comunidad y poder intentar resolver este problema que hemos visto que las distintas publicaciones de métodos de podas de redes neuronales sufrían. Entonces, para poder asegurarnos, ¿no? de que la gente no solamente pues, hace uso de la herramienta, la idea es ponerla a disposición junto con los conjuntos de datos y los modelos que hemos empleado. Y más allá, ¿no? en este ejemplo en concreto, creo que todo el sector, la que somos bastante afortunados de que hay una gran tendencia, ¿no? a cualquier investigación dentro del ámbito del aprendizaje automático, del deep learning. Hay bastante énfasis en poder poner a disposición de la gente el código necesario y ponerlo bajo, normalmente, bajo licencias open source, para que puedas no solo entender la idea que utiliza la publicación, sino poder también ver exactamente cómo se implementa esa idea y no perder tiempo asegurándote de que puedes reproducir los resultados. Y creo que eso también ha facilitado, ¿no? toda esta explosión que ha surgido dentro del campo debido a lo fácil que ha sido intercambiar ideas y poder probar distintas metodologías. Precisamente hablabas, ¿no? Esta herramienta que has creado busca un poco facilitar a los investigadores e ingenieros esa implementación de estrategias de poda y la evaluación de su efectividad, ¿no? en los distintos escenarios. Y entiendo que la tesis estás ahondando un poco en esos objetivos. ¿Qué estás desarrollando actualmente en ese sentido? ¿O si estás también ampliando un poco ese estudio o qué estás haciendo ahora mismo en la tesis? Pues sí, o sea, ahora mismo me encuentro haciendo mi programa de doctorado aquí en el MIT, y este proyecto, ¿no? de los métodos de poda se engloba, ¿no? como parte de mi tesis, donde lo que estamos analizando es cómo poder acelerar y cómo poder hacer más eficiente el entrenamiento y luego el hacer uso de estas redes neuronales. Los métodos de poda fueron una de las estrategias que estuvimos considerando. Pero luego hay otros desafíos que también nos están enfrentando. Cuando los modelos se vuelven demasiado grandes, por ejemplo, ya no los puedes entrenar en una única máquina, ¿no? Y hemos estado analizando también cómo se puede realizar entrenamiento distribuido con distintos nodos, y ahí realmente ya empiezas a enfrentarte a otros problemas, como por ejemplo es que ya más allá de los requerimientos de computación de un nodo es el cómo minimizar, ¿no? la cantidad de comunicación. Estas redes neuronales son muy grandes, tienen muchos parámetros, y si tienes que estar intercambiándolos
entre unas máquinas y otras constantemente, pues esto es muy costoso y estuvimos analizando formas de reducir esta comunicación. Más recientemente hemos estado también analizando cómo hacer uso de lo que se conocen como hiperredes. Son redes neuronales que en vez de generar directamente una predicción, lo que generan son los pesos de otras redes neuronales. Y hemos podido así poder conseguir, entrenando una única hiperred, se consigue una familia de redes neuronales en función de algún hiperparámetro que se use y es más eficiente que haber entrenado cada una de esas redes por separado. Como decíamos, estás actualmente en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en el MIT. ¿Cómo es investigar allí y cómo surge la colaboración con ellos para desarrollar tanto el proyecto como ahora la tesis? Pues nada, eso, que me encuentro aquí realizando mi doctorado, la verdad que el proceso de investigación aquí, la verdad que yo lo he encontrado como un gran paso, ¿no?, de crecimiento personal y profesional. La verdad que es un ámbito donde la verdad que no solamente tienes la oportunidad, ¿no?, de enfrentarte a estos problemas tan complejos, sino yo creo que lo fundamental es formar parte, ¿no?, de una gran comunidad de gente también curiosa y con gran interés por estos problemas. Y sí, ¿no?, en toda tesis doctoral tienes el apoyo, ¿no?, de tu supervisor. A mí realmente lo que me sorprendió fue todo el intercambio de ideas con todos mis compañeros de laboratorio, donde si bien cada uno se centra exactamente, ¿no?, pues en su tesis, la verdad que hay un gran intercambio de ideas, como mencionaba, el poder aprender sobre todo de otra gente cómo razonar, cómo enfrentarte a estos problemas tan complejos y sobre todo he notado pues, que no hay una barrera muy baja, ¿no?, a la colaboración, lo cual facilitó todo este proyecto. Bueno, y pasamos ya más a un poco un bloque de tu futuro profesional. Con este comienzo de carrera que tienes tan prometedor, ¿a qué sector dentro de las telecomunicaciones te gustaría dedicarte profesionalmente y por qué? Cuéntanos un poco. Pues creo que continuaré, ¿no?, en esta línea, ¿no?, centrado en pues, todo lo que es el aprendizaje automático y todo lo que ahora se está empezando a denominar, ¿no?, como la ingeniería de datos. Creo que hemos visto, ¿no?, como gran cantidad de industrias han transicionado a un proceso de digitalización y han podido migrar gran parte de sus procesos a esto, sobre todo ahora acelerado con el proceso de pandemia. Y ahora lo que se está viendo es la necesidad de poder cambiar gran parte de estos procesos utilizando el aprendizaje automático, pudiendo hacer análisis de datos. Y si bien se conoce mucho, realmente, pues como contaba, es un campo en el que se está cambiando últimamente a gran velocidad y el poder tener un conocimiento, ¿no?, de cómo entrenar estos modelos, cómo poder entrenarlos a escala, el cómo poder entrenarlos de forma eficiente y cuándo utilizar unos u otros, es yo creo el sector de la industria donde me veo, ¿no? El poder transmitir, ¿no?, este conocimiento a otras empresas que lo necesiten. Y hablando precisamente de empresas, ¿has pensado en emprender tu propio negocio, desarrollando un poco esta idea que tienes en la tesis que estás haciendo o el proyecto, o prefieres desarrollar tu trabajo en una empresa para contribuir pues con tu conocimiento a un proyecto ya creado? ¿Qué es lo que te sale más? Pues la verdad que es una pregunta difícil, ¿no? Todavía me queda recorrido, ¿no?, en el proyecto de doctorado y al mismo tiempo porque la verdad que el ámbito, ¿no?, de este aprendizaje automático es un ámbito en el que ha habido mucho desarrollo en los últimos años, es bastante cambiante, ¿no? Y donde no está de momento claro para poder encontrar un nicho está difícil, pues eso, por ejemplo, el procesado del lenguaje ha cambiado mucho de 3 años aquí, lo cual, si te centras en decir, voy a utilizar el método que se utilizaba hace 3 años, de repente tienes un problema y tienes que rápidamente pivotar, ¿no? Y no solo por eso, también bastante, yo creo, presión. Hay gran cantidad de startups que están surgiendo continuamente buscando
distintas partes, ya sea la aceleración hardware o el uso de cloud para este tipo de tecnologías. Yo, la verdad que de momento, pues no he descartado emprender, pero me gustaría esperar a que se estabilizara todo un poco, poder ver exactamente cuáles son las necesidades que se podrían cubrir y desarrollar a partir de ahí. Bueno, precisamente hablabas de estabilización. Entiendo que también, teniendo en cuenta la pandemia que estamos viviendo, ha originado realmente una crisis económica que también hace complicado ver un poco el futuro, ¿no? Pero ¿consideras que desde la ingeniería y más concretamente desde las telecomunicaciones se puede ayudar a salir de esta pandemia, de esta crisis? Sí, yo creo que la ingeniería de telecomunicaciones ha jugado un rol fundamental, ¿no? En esta pandemia, no solo durante, sobre todo, la época en la que empezó todo el problema, porque de repente gran parte de procesos, ¿no? Que no se habían realizado nunca de forma telemática. Por ejemplo, la educación tuvieron que rápidamente migrar, ¿no? Y aquí creo que gran parte de las industrias de telecomunicaciones tuvieron que enfrentarse a este gran desafío de poder escalar, poder proveer del ancho de banda, poder proveer de la infraestructura, poder introducir a todo este conjunto de gente a estas nuevas tecnologías, y creo que ahí lo han hecho fantástico. Y de cara a salir de la pandemia, pues tanto por un lado, ¿no? Por lo que yo me relaciono más del análisis de datos, creo que eso ha sido fundamental, ¿no? Como una vez que se tienen la cantidad de datos que hemos tenido en esta pandemia, se han podido tomar muchas decisiones basados en esos datos y esos análisis, y más relacionado exactamente a las telecomunicaciones, ¿no? Y el ámbito telemático, que es en el que yo me especialicé durante mis años en ICAI. Creo que hay una gran oportunidad. Creo que la administración telemática ya está haciendo un rol significativo aquí en la distribución de las vacunas en Estados Unidos. A mí me ha sorprendido gratamente lo bien que está montada la infraestructura telemática, donde todo el proceso de preinscripción, de pedir citas, de descubrir dónde tienes que ir al evento está muy bien ejecutado, hasta el punto que sin haber llegado a pasar un minuto desde que me pusieron la dosis, ya tenía un SMS y un email para pedir la segunda cita, y en 3 clics ya tenía ese SMS de confirmación de la segunda cita. En la medida en la que la telemática pueda simplificar todos estos procesos y pueda permitir a la gente que se centre, ¿no? en otras tareas, creo que es muy útil. Y más que nada ahora en el sector sanitario, ¿no? Como apuntabas con el tema de las vacunas. Bueno, vamos a pasar a un bloque más relacionado con el ICAI, con la escuela y con esta asociación. En la actualidad estás, pues, en otro país, como comentabas, en Estados Unidos, y los ingenieros del ICAI siempre se han caracterizado por ser muy internacionales, ¿no? Bueno, y la muestra está en los estudiantes que soléis hacer intercambio. ¿Cómo se valoran a los estudiantes de la escuela del ICAI en el extranjero, concretamente en Estados Unidos, que es donde estás tú? Pues sí, yo te puedo hablar sobre todo, ¿no? de mi experiencia, tanto aquí en MIT como en la Universidad de Michigan, que es donde a la que tuve la fantástica oportunidad de realizar mis estudios de intercambio. Y yo creo que la verdad es que los ingenieros de ICAI están muy bien valorados, no solo ya por, ¿no? las capacidades, por la formación. Creo que por uno es la forma de pensar, la forma de enfrentar a los problemas. Lo segundo, yo creo que que sorprende, ¿no? Aquí a veces es la gran cantidad de ámbitos de dentro de la ingeniería que se enfrentan. Yo creo que aquí hay más una tendencia a especializarse en un camino en concreto, pero creo que el ICAI hace muy bien en formar a sus estudiantes, por ejemplo, en el ámbito telemático, en una gran cantidad de campos, de tal modo que puedes razonar desde el nivel hardware más bajo, el nivel de electrónica, hasta el nivel de software, y poder tener todo ese conocimiento. Es eso que contaba, es algo que a veces sorprende el tener el conocimiento de todos estos tipos de técnicas. Y si tuvieras que destacar una característica, decías que al final sois ingenieros que tenéis como una visión muy amplia, ¿no? Pero como colectivo, ¿qué destacarías a nivel personal, no solo ya a nivel de formación, sino cómo crees que sois los ingenieros del ICAI?
Yo creo que una característica fundamental, ¿no? de los ingenieros de ICAI, algo que se inculca muy bien y que hace falta, ¿no? para poder sobrevivir durante los años de estudio, es la perseverancia, ¿no? y la ética de trabajo. Es algo que creo que no es tan fácil de valorar una vez que estás en este proceso de aprendizaje, porque dentro de la burbuja de las asignaturas, los exámenes, los laboratorios, ante ahí el objetivo es el poder aprender todo este tipo de ámbitos de la ingeniería. Probablemente cuando sales, ¿no? de esa burbuja y te enfrentas a problemas que no tienen una clara solución, que se ha preparado para que haya una solución, yo he podido notar, ¿no? cómo esta perseverancia, esta ética de trabajo es muy importante, sobre todo en el ámbito de la investigación, como comentaba, donde cuando las cosas funcionan es muy, muy gratificante, pero la mayoría del tiempo no funciona, ¿no? Y hace falta el poder seguir insistiendo, poder parar, razonar, aplicar, ¿no? esta ingeniería, razonar el problema y formularlo de una forma distinta y seguir a ello y poder tener esa constancia. Y bueno, por último, ¿por qué te sientes orgulloso de decir yo soy ICAI? Yo creo que el ser ICAI, más allá de la formación, ¿no? Como contabas, también el poder pertenecer a este colectivo de ingenieros, ¿no? que tienen esta serie de cualidades, ¿no? Que se les reconoce, ¿no? la capacitación, la constancia, sus valores éticos. Yo creo que todo ello es un motivo de orgullo, ¿no? La formación universitaria marca en gran medida tanto el desarrollo profesional como el personal, ¿no? Y creo que esta formación que da ICAI es fantástica. Bueno, pues José Javier, muchísimas gracias por participar y por dejarnos este mensaje a los nuevos ingenieros del ICAI que llegan con proyectos muy interesantes y prometedores como el tuyo, y reiterarte la enhorabuena por el premio y por el proyecto que estás desarrollando. Volvemos con nuevas entrevistas a otras figuras relevantes. Nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify y vernos en YouTube, y esperamos vuestros comentarios en redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Talento ICAI, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería.